fin, acércate. ¿A dónde? Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título La espigadora. De en medio de la oscuridad y de la tristeza de los días cuando Israel era gobernado por los jueces, surge una de las historias más hermosas que jamás se haya contado. Se refiere a una niña llamada Ruth, nacida entre los moabitas, enemigos de Israel, desde hacía mucho tiempo. Supongo que desde niña solo había escuchado hablar mal de los israelitas, y de no haberse encontrado con Noemí, podría haber seguido teniéndoles siempre antipatía. Noemí era la madre de dos muchachos de más o menos la edad de Ruth. Uno de ellos se llamaba Mahlón y el otro Kelión. El padre de los niños se llamaba Elimelech. Y los cuatro habían venido desde Belén hasta Moab por causa del hambre que reinaba en su propio país. Después de la muerte de Elimelech, Ruth y Mahlón se enamoraron y se casaron, y una amiga de Ruth, llamada Orfa, se casó con Kelión. Los cinco eran muy felices, porque Noemí era una suegra sumamente bondadosa. Ella quería mucho a sus nueras, y ellas a su vez también amaban a Noemí. Siendo una mujer piadosa, sin duda se entristeció cuando sus hijos se casaron con niñas paganas, pero se propuso hacer todo lo posible para guiarlas al amor del Dios de Israel, aprovechando cada oportunidad que se le presentaba para hablarles del amor de Dios, tal como hacía mucho tiempo lo había hecho sus padres con ella. Les relató la historia de la creación del mundo y de cómo el Creador lo había transformado en un hermoso hogar para el hombre, cómo Adán y Eva habían pecado y perdido el Edén, y cómo Dios planeaba devolvérselo algún día. Les habló también acerca del diluvio y de cómo Noé y su familia se habían salvado en el arca, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de los días oscuros en Egipto, de la gran liberación en los días de Moisés y de todo lo que Dios había hecho desde entonces por su pueblo. A Ruth y a Orfa les gustaba escuchar a Noemí, especialmente cuando les hablaba de las cosas maravillosas que Dios haría por Israel en el futuro. Es posible que alguna vez les dijera también que, mediante una buena niña, vendría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pasaron 10 años, entonces sobrevinieron dificultades y una gran tristeza. Uno tras otro fallecieron los dos esposos. Primero Mahlón y luego Kelión. Debe haber sido terrible el dolor que sacudió ese hogar, donde las tres, Noemí, Ruth y Orfa, lloraban la pérdida de sus amados. Pobres criaturas, cuán difícil les habrá sido creer en la bondad de Dios, pero lo hicieron. Entonces la valiente Noemí decidió volver a su antiguo hogar en Belén, y las dos nueras resolvieron acompañarla. No obstante, en el camino, Noemí se preguntó si hacía bien en sacarlas de su propio país. «Andad, volveos cada una a la casa de vuestra madre», les dijo bondadosamente, «y que os haga Jehová gracia, como la habéis hecho vosotras con los muertos y conmigo». Luego las besó y las tres lloraron. Tanto Ruth como Orfa le aseguraron que, por su parte, preferían acompañarla de vuelta a su patria. No la abandonarían, la amaban demasiado para hacerlo, pero Noemí insistió en que era mejor para ellas volver a la casa paterna para formar de nuevo su hogar y que les sería más fácil hacerlo entre su propio pueblo, donde las conocían. Después de discutir mucho el asunto, Orfa por fin se convenció.
Besando a su suegra, con muchas lágrimas se volvió a la casa de su madre. Me la imagino saludando por última vez antes de llegar a un recodo del camino. Pero Ruth no estaba dispuesta a volver. En cambio, le dijo a Noemí en palabras que vivirían para siempre: «No insistas en que te deje. Donde vayas tú, iré yo. Donde mores tú, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». De manera que Noemí y Ruth continuaron juntas, recorriendo a pie, lentamente y con el corazón apenado, la senda áspera y espinada que conducía a Belén. Cuando por fin llegaron a la antigua aldea, se produjo una gran excitación. «¡Noemí ha vuelto!», exclamaba la gente, agolpándose a su alrededor para escuchar las noticias que traía de la tierra de Moab. «Pero, ¿dónde está tu esposo?», le preguntaron. «¿Y dónde están los muchachos?». Con lágrimas contó ella su historia. «Salí con las manos llenas, y Jehová me ha hecho volver con las manos vacías». Afortunadamente había comenzado la cosecha de la cebada, de manera que había trabajo y alimento. Ruth enseguida se ofreció para ir a los campos y espigar con las otras jóvenes de la aldea. En aquellos días, las espigas de cereal se cortaban y se juntaban a mano, y lo que dejaban los segadores era recogido por las espigadoras. Cierto día en que Ruth se hallaba muy atareada trabajando, llegó Booz, el dueño del campo. Al ver que entre sus espigadoras había una joven forastera, se detuvo para indagar quién era. El encargado le contestó: «Es una joven moabita que se ha venido con Noemí de la tierra de Moab». Booz se interesó en ella. Tenía deseos de conocerla, especialmente en vista de que Noemí era pariente suya. Llamando a Ruth, le dijo que tenía conocimiento de la bondad que ella había manifestado para con Noemí y de su decisión de abandonar su propia tierra para venir a vivir entre extraños. «Que Jehová te pague lo que has hecho y recibas cumplida recompensa de Jehová, Dios de Israel, a quien te has confiado y bajo cuyas alas te has refugiado». Con una amable sonrisa, Ruth le agradeció sus palabras bondadosas, lo cual complació a Booz, quien le pidió a los segadores de su campo que dejaran caer algunas espigas como al descuido, con el fin de que Ruth las recogiera y dispusiera así de más grano para llevarle a Noemí. Con el transcurso de los días, Booz y Ruth comenzaron a verse cada vez más a menudo, hasta que finalmente se celebró una boda en Belén. Esa boda habrá causado verdadera sensación en el pueblo, porque Booz era un hombre muy rico y Ruth una joven muy pobre y, además, moabita. Los comentarios de la boda habrán seguido durante semanas y se habría hablado mucho más si de antemano se hubiera conocido los resultados que traería, porque Ruth y Booz tuvieron un niñito a quien llamaron Obed. Obed, a su vez, tuvo un hijo llamado Isaí, e Isaí tuvo un hijo llamado David. Por lo tanto, Ruth, la amable, bondadosa y fiel Ruth, llegó a ser la bisabuela del rey David, la tatarabuela del rey Salomón y por lo tanto una antepasada directa de José, el esposo de María, de quien 1000 años después, en la mismísima aldea de Belén, nacería el niño Jesús. Estoy segura de que Ruth, cuando estaba allá en su tierra y escuchaba relatar a Noemí las maravillosas historias del Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra, nunca soñó que se la haría objeto de tan grande honor. Cuánto se alegrará durante toda la eternidad por haber entregado entonces su corazón al Señor. Bueno, mis niños, ahora los invito a cerrar sus ojitos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, qué hermosa historia, Padre. Padre, vemos en esta historia cómo tú trabajas a través de los seres humanos, Señor. Y te agradecemos, Padre, por tus maravillas, porque a pesar de que hay momentos tristes, también hay momentos muy, muy felices, Señor. Tú nunca nos abandonas y agradecemos eso. Pedimos que tú sigas estando con nuestros niñitos y con sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense muy bien y sean muy obedientes con mami y papi. Hasta mañana. Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí!
Si a ti también te gustó, sintoniza en Club Infantil por Radio Joven Adventista. Hasta la próxima.